cuando dos exnovios de la secundaria partieron para vivir el viaje de sus sueños. No podían imaginar que acabarían peleando por sus vidas. Perdidos en la selva amazónica sin comida ni agua, eran presa fácil de los depredadores. Sin esperanza de ser rescatados, ¿Deberíamos cortarnos las venas? su destino yacía en sus propias manos. ¡Ya no lo soporto más! ¿Por qué nadie nos busca? ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Ayuda! La selva amazónica en Brasil es una de las últimas grandes áreas de parque natural. Alberga la mayor diversidad de insectos, aves y mamíferos del mundo. Dave Boyer y Crystal Ramsey llegaron allí para hacer el viaje de sus vidas. ¿Puedes creerlo? De veras estamos aquí, en el Amazonas. Sabes que cuando hago una promesa la cumplo. Era la realización de un sueño que habían compartido 2 años antes, cuando aún eran pareja. Ambos queríamos viajar, así que le pregunté, si pudieras elegir ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? El Amazonas era la respuesta número 1 para nosotros. Dave y Crystal ya no eran pareja, pero continuaban siendo muy unidos. No hubiera ido con nadie más que con él. El hecho de que ya no estuviéramos juntos no importaba en absoluto. Ellos viajaron más de 320 kilómetros al sur de la ciudad de Manaus, a uno de los remansos más remotos del Amazonas. Intentaban explorar y recorrer caminando la región durante 2 meses. Mientras estuvieran allí, se alojarían en una pequeña hostería en la selva. Esta estaba circundada por senderos selváticos bien señalizados. Luego de 2 días de caminatas cortas, Dave y Crystal decidieron que estaban listos para recorrer el sendero más largo. Es conocido como el Sendero Blanco y se adentra 5 kilómetros en la selva virgen. Dave y Crystal partieron por la mañana. Estimaron que la caminata les tomaría unas 3 horas. Esperábamos regresar para el almuerzo. Ambos eran grandes amantes de la naturaleza, de manera que estaban entusiasmados con el paisaje y los sonidos de la selva. Apenas comenzamos el recorrido, empezamos a ver más de lo visto alguna vez. Había murciélagos y diferentes tipos de insectos. Era una mañana fantástica. Estaba muy emocionada. Dave, mira. Un tucán. Teníamos una visión de túnel. Nos concentrábamos en una sola cosa, explorar y observar la selva. Hacíamos caso omiso de los peligros que nos rodeaban. Estaban tan absortos en la vida salvaje que no notaron que se habían apartado de la senda señalizada. Estaban siguiendo senderos hechos por animales de la selva. Teníamos la mente en otra parte. Nos concentrábamos en árboles, animales, sonidos. A medida que seguíamos caminando, la selva parecía avanzar de ambos lados. Y debimos caminar en una línea de 1. Ninguno de los dos era el responsable de la orientación. Entonces el camino desapareció por completo, y en ese momento comprendieron que ya no estaban sobre el sendero. Crystal estaba preocupada, pero luego recordó que Dave había llevado consigo una brújula y un mapa. Miremos el mapa. Creo que olvidé el mapa en la hostería. Había dejado el mapa sobre el tocador de nuestra cabaña. Dave, Mira, puedo recordarlo. Puedo hacerlo. Dave recordaba bien el mapa, pero había un problema.
La hostería aparecía en la parte inferior, de modo que él creyó que ésta estaba al sur. Pero el mapa no estaba trazado de la manera que él supuso. En realidad, la hostería estaba al norte. Si vamos en dirección sur, deberíamos poder volver. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Seguro. Bien. Vamos, andando. Esa decisión pudo costarles la vida. Iban en dirección equivocada. Adelante no había más que miles de kilómetros de selva habitada por criaturas mortíferas. Por aquí. 2 horas más tarde, aún no había señales de la hostería. Crystal ya estaba realmente preocupada. Caminamos mucho más de lo que supuestamente habíamos recorrido. A esa altura ya debíamos estar de vuelta. Dave sabía que el tiempo se les estaba agotando. Pronto caería la noche. No iba a quedarme en la selva. No podía permitir que eso pase. Debíamos regresar antes del anochecer. Pero en el Amazonas, la noche cae rápidamente. A medida que anochecía, Dave y Crystal comprendieron que ya habían perdido la oportunidad de hallar la hostería ese día. Esa fue la primera vez que comenzamos con el pánico. Si estuvimos caminando en la dirección correcta, a esta altura ya... Ya sé. Me sentí responsable de que nos perdiéramos. Crystal, ¿sabes lo que creo? Que pasaremos la noche aquí. Sí. Debían hallar cualquier refugio. Pero ambos sabían que les esperaba una noche aterradora a la intemperie. Chris, lamento mucho todo esto. Está bien. Cómprame una cerveza cuando regresemos y estamos a mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. La selva está plagada de animales mortíferos. Muchas serpientes venenosas reptan por la selva de noche. Y los jaguares salen de noche. Dave y Crystal estaban indefensos y a kilómetros de cualquier tipo de ayuda. Luego de una caminata por la selva amazónica, Dave Boyer y Crystal Ramsey terminaron completamente perdidos. Debían enfrentarse a una aterradora noche a la intemperie sin medios para protegerse de los depredadores. Su única defensa contra animales peligrosos era intentar asustarlos haciendo ruido. 49 botellas de cerveza en la pared. No intentaríamos dormir, queríamos estar despiertos y así si nos topábamos con algo estaríamos preparados. 49 botellas de cerveza. Toma una. Cielos, ¿oíste? Tras varias horas en la oscuridad, oyeron algo que los aterrorizó. Chris, hay algo ahí afuera. ¿Crees que sea un jaguar? El jaguar amazónico acecha a su presa oculto en la oscuridad. Puede matar de un solo y aplastante mordisco. Dave debía hacer algo, y pronto.
El ruido cesó. Dave lo había espantado, por el momento. Pasaron una larga noche despiertos y alerta ante cualquier crujido y sonido que oyeran en la selva. Con la luz de la mañana, la confianza de Dave regresó. Estaba seguro de que su calvario terminaría pronto. Este sendero va en dirección sur. Debería llevarnos a la hostería. Así regresaremos para desayunar. Sí, nos tomará media hora, 1 hora como máximo. Andando. Creía que estábamos cerca, que era la dirección correcta y que la noche anterior se nos agotó el tiempo. Sería fácil. De hecho, Dave y Crystal se estaban metiendo en problemas mayores y exponiéndose a peores peligros. Seguían yendo en dirección equivocada y con cada paso se iban alejando más de la seguridad de la hostería. Luego de 4 horas, seguían sin encontrarla. Y la temperatura en la selva había trepado a los 32 grados centígrados. El calor y el esfuerzo que estaban realizando provocaron que Dave y Crystal sudaran casi 2 litros de líquido por hora. Dave, no tengo agua. Cuando me di cuenta de que no tenía agua, que hacía calor y que eran las 10 de la mañana, entonces comprendí que las cosas no mejorarían tan fácilmente. Los cuerpos se estaban quedando sin líquido. Cada célula de sus cuerpos perdía agua. Y cuando las células se secan, comienzan a funcionar mal. La fuerza muscular, la coordinación y otros procesos mentales comienzan a fallar. Podían empezar a alucinar, y eso pondría fin a cualquier esperanza de supervivencia. Sabíamos que perdíamos líquido muy rápidamente y que nada funcionaría adecuadamente. Nuestro cerebro comenzaría a engañarnos y nuestro cuerpo finalmente se agotaría. Irónicamente, el Amazonas es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. Pueden caer más de 228 milímetros de lluvia por mes, dejando charcos por todas partes. Mira. Dave y Crystal divisaron un charco, pero este les presentó una angustiosa pregunta. ¿Sería seguro beber de allí? Debíamos tomar agua. Ya no teníamos opción. Tenemos que beber algo. Solo Dios sabe lo que hay dentro. Tengo una idea. Era un plan ingenioso y bastante efectivo. La taza del sostén atraparía algunos de los parásitos malignos que podían enfermarlos. Pero no era prueba de todo. Había bacterias mucho más infecciosas que estaban en el suelo y provenían de heces animales, y eran lo suficientemente pequeñas como para colarse. Estas podían causar disentería, enfermedad que puede ser mortífera de no ser tratada. No estoy seguro de esto. No tenemos opción. Salud. Fui el primero en tomar un sorbo. Fue un sorbo pequeño y lo dejé en mi boca unos segundos para probarlo. A ambos nos preocupaba beber eso, pero cuando hay 35 grados y estás sudando a mares, parece más doloroso no beber nada. Rehidratados gracias al agua, Dave y Crystal aceleraron el paso. Pero debían permanecer constantemente en guardia. La selva era un hervidero de criaturas que sin previo aviso podían matarlos de una mordida. Constantemente escuchábamos ruidos e intentábamos descubrir qué estaba a nuestro alrededor en la selva. No quería tocar una rama sin saber qué había sobre esa rama. Queríamos ir con cuidado.
Vaya. Fueron afortunados. Unos pocos pasos más y habrían topado con una serpiente. Hay más de 100 especies diferentes de serpientes venenosas en el Amazonas. Si una de ellas mordía a Dave o Crystal, necesitarían el antídoto dentro de las siguientes 6 horas. Sin él, podían enfrentarse a una muerte lenta y atroz. Seis horas más tarde, estaban más perdidos que nunca. Dave decidió intentar otro método. Dave, ¿qué estamos haciendo? Yo intentaba que nos mantuviéramos en la misma zona en donde nos habíamos perdido y zigzagueaba hacia un lado y hacia el otro esperando dar con el sendero. Y Crystal empezó a frustrarse con esa estrategia. ¿No podemos hallar un camino y atenernos a él? Si seguimos recorriendo así la zona, en algún momento nos toparemos con el sendero. No puede estar tan lejos. Solo que todo parece igual. La selva es tan densa y tupida que en todo momento no puedes ver más que a unos pocos metros en cualquier dirección. Dave decidió que si podía elevarse, quizá podría divisar la hostería o algún otro lugar distintivo. Los nudos de las enredaderas desgarraban mis manos y me lastimaban. Tenía los brazos cansados. Estaba exhausto. Miré hacia arriba y noté que no había hecho ningún avance. Aún me faltaban 45 metros. Pero tras 2 días sin comida y sin dormir, Dave apenas podía sostenerse. Dave, ¿estás bien? Sí, ¿Viste algo? sí. Vi selva. ¿Por qué nadie nos busca? No sabían que ya habían salido a buscarlos. Pero la búsqueda se concentraba en el Sendero Blanco, que estaba a unos distantes 11 kilómetros. Dave Boyer y Crystal Ramsey habían estado 2 días perdidos en el Amazonas. No tenían comida y su única fuente de agua era el suelo de la selva. Obligados a resistir otra mala noche, sobrevivieron al peligro representado por los animales hambrientos y los molestos insectos. Al día siguiente seguían caminando en la dirección equivocada y alejándose del área en la que los buscaban los rescatistas. Mientras seguían adentrándose en la selva sin saberlo, ciertos habitantes de ella se volvieron más acechantes. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Un jaguar? Hay más de uno. En realidad, se habían topado con una fiara de jabalíes del Amazonas, y Dave sabía lo feroces que podían ser. Los lugareños nos dijeron que estos eran los animales más peligrosos de la selva, incluso más que las serpientes. Son agresivos. Si un jabalí te ataca, te derribará al suelo y pronto habrá muchos animales sobre ti, mordiéndote y alimentándose de ti. La forma de evitar una confrontación con ellos es hacerles saber que uno es diferente, que no pertenece a su hábitat natural. Dave decidió que la mejor manera de defenderse era haciendo mucho ruido. Y funcionó. Los jabalíes se dispersaron. Su encuentro con los jabalíes los dejó nerviosos y exhaustos. Habían estado caminando por 3 días y los pies de Crystal estaban muy ampollados.
No podré seguir mucho más, Dave. Estoy cansada. Y mi pie... Debemos salir de esta quebrada y luego podremos acampar. Luego de tanta caminata y de 2 noches sin sueño, Dave también desesperaba por descansar. Decidieron improvisar un refugio. Esperaban que los protegiera de los depredadores. Pero fueron atacados por una variedad de insectos. Enjambres de mosquitos atacaron cada centímetro expuesto de carne. Lo peor era el sonido. Era como un zumbido fuerte que duró toda la noche y que parecía venir de todas partes. Me picaban en la frente y cuando cerraba los ojos me picaban en los párpados. Me volvían loco. Los mosquitos son como misiles detectores de calor. En la punta de sus antenas tienen sensores de calor que detectan la sangre caliente de sus víctimas debajo de la superficie de su piel. Cada vez que perforaban la carne de Dave, le inyectaban saliva a su torrente sanguíneo. Eso puede ocasionar malaria, fiebre de dengue o fiebre amarilla, enfermedades que podían matarlo si no eran tratadas. Dave y Crystal tomaron una medida desesperada para escapar a la arremetida de los mosquitos. Se cubrieron de lodo de la cabeza a los pies. Nos metimos dentro del hoyo y nos pasamos el lodo el uno al otro. Nos cubrimos los rostros. Nos acostamos allí y permanecimos inmóviles. Estábamos bastante cómodos allí. Yo me sentía totalmente protegido. Sentía que iba a estar a salvo de los mosquitos. Pensé que sería una gran noche. Pero Dave no podía estar más equivocado. Una violenta tormenta se desató e inundó el hoyo. Debían salir pronto de allí. En pocos minutos nos vimos obligados a salir del hoyo. Nos podríamos haber ahogado allí. Dave y Crystal se pusieron de pie con dificultad para hallar refugio bajo un árbol. Es difícil explicar la fuerza del sonido. Ni siquiera puedes hablar con alguien que está a tu lado, gritando. Se empaparon en segundos. Nunca sentí más frío. No podía parar. Mi cuerpo empezó a tener convulsiones, a temblar y mis dientes castañaban. Tiritando por el frío, perdieron toda esperanza de poder dormir. Y entonces, cuando creían que las cosas no podían ser peores, un rayo derribó un enorme árbol a unos pocos metros de distancia. Si hubiera caído sobre nosotros, habríamos muerto. Habían escapado de la muerte. Pero para Crystal resultó el colmo. ¡Ya no soporto más! Luego de su terrible noche, Dave y Crystal estaban exhaustos y al borde del colapso. Para Crystal, la tormenta resultó un momento decisivo. Nunca viví una noche peor en toda mi vida. Pudimos superarlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué? Para volver a casa, Chris. Pudimos superarlo, ¿no es cierto? No podía dejar de pensar en esa noche infernal. No estoy segura de querer hacerlo. Y prefería morir a volver a vivir algo como eso. ¿De qué hablas? ¿Deberíamos cortarnos las venas? ¿Eso crees?
No pensé en las consecuencias de eso. No era una sugerencia seria. Solo fue lo que se me ocurrió en ese momento. Dave sabía que Crystal sufría de depresión. Cuando tomaba los antidepresivos estaba bien, pero se suponía que su excursión tomaría solo 3 horas, así que había dejado la medicación en la hostería. Sin sus píldoras, le costaba cada vez más lidiar con la situación. Chris. El tipo de depresión que aqueja a Crystal podría ser causado por bajos niveles de una sustancia química llamada serotonina. La serotonina es un mensajero químico que se produce en las terminales nerviosas del cerebro y su presencia produce una sensación de bienestar. Las personas depresivas generalmente tienen niveles muy bajos de serotonina. Los antidepresivos ayudan a elevar esos niveles. Sin sus píldoras, el nivel de serotonina de Crystal bajó en picada y los síntomas de su depresión comenzaron a aparecer otra vez. Yo estaba tan abrumada, frustrada y muy confusa que sentía que había enloquecido, sentía que había perdido la razón. Dave, ¿dónde está el cuchillo? ¿Está aquí? Quiero verlo. Chris, realmente me asustas. ¡Quiero verlo! El cuchillo se convirtió casi en un juego. Nunca iba a dejar que lo tomara. Ella me decía con frecuencia, ¿dónde está el cuchillo? ¿Puedo verlo? Solo quiero saber que no lo has perdido. Y entonces, luego de escuchar solamente los sonidos de la selva durante días, escucharon un ruido totalmente diferente. ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Suena como un bote. ¡Vamos! Yo le decía, vamos, Crystal, lo logramos. Oigan, estamos aquí. Hay un bote muy cerca, puedo oírlo. ¡Estamos aquí! Había terminado, estábamos felices, animándonos mutuamente. ¡Estamos aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¿Escuchas? No se escuchaba nada. Los sentidos de Dave le habían jugado una mala pasada. Maldición. ¿Cómo confiar en los sonidos de la selva? Fue un golpe devastador. Habíamos sentido una liberación espiritual en ese momento. Pensamos que seríamos rescatados. Y que nada sucediera y que esa esperanza nos fuera arrancada del corazón nos mató. Con sus esperanzas destrozadas, Dave y Crystal no tenían otra opción que seguir adelante. Y entonces, en medio de la oscuridad, vieron algo. Chris, mira, es el cielo. Podemos verlo. Por primera vez en 4 días tenían una visión clara del cielo. Estaba muy emocionada porque podía ver el cielo, podíamos ver algo por fin. Fue una sensación maravillosa. Me sentí libre. Sentíamos como que habíamos muerto y que estábamos en una especie de mundo celestial. Es irreal. Es hermoso. Nos dimos cuenta de que ese era un lugar realmente especial y que sería maravilloso dormir allí. El cielo estaba plagado de millones y millones de estrellas. Nunca vi tantas en una noche. Todas las estrellas brillaban y Dave y yo las miramos toda la noche. Eso nos llenó de paz.
Los intentos desesperados de Dave y Crystal por escapar de la selva habían fracasado. Tras otras 24 horas, seguían irremediablemente perdidos y debilitándose. Y aún debían enfrentar lo que se había convertido en su peor pesadilla. Otra noche en la selva. Pero mientras Crystal caía dormida rápidamente, Dave era atormentado por los mosquitos. Sus picaduras estaban enloqueciéndolo. No podía dominarme. No podía lograr hacer lo que necesitaba, que era dormir. En su estado de agotamiento total, los insectos se transformaron pronto en su obsesión. La única forma de poder pasar esa noche fue hallar la manera de mantenerme en movimiento y ocupado. Creé como un patrón de conducta en la forma de darme manotazos en los brazos, en la espalda y en el cuello para espantar a los mosquitos. Empecé a contar esos ciclos. Me obsesioné con el tiempo. La falta de sueño había comenzado a afectarlo. Dave estaba cerca de la locura. Estaba empezando a perder el sentido de la realidad. Se desmoralizó completamente y empezó a creer que morirían en el Amazonas. Un tábano me picó. Yo estiré mi mano y lo atrapé. Y empecé a arrancarle las patas. Estaba fascinado con eso. Eso me llevó a mirar a Crystal y a imaginar nuestros cuerpos muertos yaciendo allí. Y a todas las cosas que los destrozarían, las que comerían nuestra carne y beberían nuestra sangre. Si íbamos a morir allí, quería dejar un registro de lo que debimos soportar. De manera que mientras Crystal yacía en la arena, escribí 6 días perdidos en la arena, cerca de ella. Quería documentarlo todo lo mejor que pudiera, así que tomé esa fotografía. Esperando que alguien hallara nuestros huesos y nuestra cámara algún día. Y que supiera que habíamos estado allí en nuestro 6º día. Fue entonces cuando comencé a pensar en mi vida. Nunca había tenido una relación muy cercana con mi familia. Nunca le había dicho a mi madre que la quería. Nunca le había dicho a mi familia cuánto significaba para mí. Eso me mataba y no podría decírselo si moría allí. La idea de no volver a ver a su familia fue la llamada de atención que Dave necesitaba. Eso revigorizó su determinación de seguir adelante. Vamos. Despierta, ya es hora. No quiero irme. No quiero moverme. Yo tampoco, pero debemos hacerlo. Vamos. Mis pies se estaban deteriorando de una manera increíble. Y el dolor era insoportable. Era como si 10 avispas me picaran al mismo tiempo. Ya no podía caminar. Vamos, Crystal. Si nos quedamos aquí, moriremos. Es tan simple como eso.
Crystal recurrió a sus últimas reservas de coraje para continuar. Bien. Puedes pararte sobre él. Esa es mi chica. Siguieron adelante. Pero el terreno los golpeó otra vez. Vamos, Chris. Se ponía cada vez más tupido y difícil de atravesar. Y pronto los pies de Crystal comenzaron a dolerle tanto que ya no pudo dar un paso más. Ya no podía caminar. Lo intentaba y volvía a caer. Era como si algo me dijera que ya era tiempo de terminar con todo. Ya no quiero seguir. Vamos. Vamos, no puedes rendirte ahora. Para Crystal, la única forma de liberarse de esa pesadilla era suicidándose. Sí puedes, vamos. Había decidido que era el fin. No puedo seguir adelante. Dame el cuchillo. Crystal. Dame el cuchillo. Hablaba en serio sobre suicidarse. Decía... Voy a cortarme las venas. Me mataré y terminaré con mi miseria. Ese fue un momento doloroso para Dave. Aunque su relación había terminado hacía 2 años, él comprendió que sus sentimientos por Crystal eran más fuertes que nunca. Ella era la mujer de la cual estaba enamorado, con quien quería pasar el resto de mi vida. En ningún momento pensé en abandonarla. Vamos a hacer un trato, ¿sí? Hagamos un trato. Le dije, yo sé que no quieres pasar otra noche así, y si se hace de noche y no hallamos una salida a esto, te daré el cuchillo. Pero hoy dame tu mejor esfuerzo. Crystal accedió al pacto con Dame tu Dave. mejor esfuerzo. Vamos. Si no estaban fuera de la selva hacia el anochecer, ambos acabarían con sus vidas. Lo haremos juntos, ¿sí? Era establecer una fecha definitoria para nuestras vidas. O lográbamos librarnos de eso y vivíamos felices de allí en adelante, o sería el final. Luego de 6 aterradores días perdidos en la selva amazónica, Dave y Crystal habían hecho un pacto. Se suicidarían antes de arriesgarse a una muerte horrible por inanición, enfermedad o el ataque de algún animal. Si seguían perdidos para cuando cayera la noche, llevarían a cabo su pacto suicida. Ella preguntaba, ¿qué hora es? ¿Ya es de noche? ¿Ya falta poco? ¡Vamos! ¡Vamos! Apenas unas pocas horas más tarde, Crystal finalmente se quebró. ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! Ya no podía continuar. Ella quería terminar con su vida en ese instante. ¿Qué? Ya es hora. Cuando dije eso, él accedió. Y me dijo, bien, hagámoslo. Podemos hacerlo. Y vamos a tener que hacerlo. Pero Dave no soportaba la idea de morir en esas condiciones. No podía hacerlo sin encontrar antes algo de agua, sin lavarme. Si iba a enfrentar el juicio de Dios, quería hacerlo con el espíritu y el cuerpo limpios. Dave comenzó a buscar un charco o un riachuelo donde lavarse. Nos abrimos paso con dificultad por la maleza y cuando llegamos no era ni un riachuelo ni un arroyo. La selva estaba inundada. Había agua por todos lados. Toda esta agua debe llevarnos a algún lado. Fue un descubrimiento extraordinario. Dave sabía que eso podía llevarlos hasta un río.
Dave y Crystal hicieron a un lado sus pensamientos de suicidio y se zambulleron. Sentí como una oleada de energía y enojo, lo que me hizo avanzar por el agua. En el Amazonas, los ríos son como carreteras. Si ese arroyo los llevaba a uno, quizás pudieran divisar un bote. Eso si ninguna criatura de las que acechaban en el agua los atrapaba primero. En algún momento piensas en lo que hay en el agua. Claro que pensamos que podría haber serpientes, caimanes, anguilas eléctricas o pirañas. Dave tenía razones para preocuparse. Las pirañas son agresivos depredadores que destrozan a sus presas con sus dientes filosos como navajas. Si un cardumen de pirañas los atacaba, destrozaría sus cuerpos. Cinco horas más tarde, Dave y Crystal seguían de una pieza, pero aún no habían hallado un río. Y en media hora caería la noche. Entonces, Crystal vio algo. Pero sus sentidos ya los habían engañado antes. Dave, mira. Yo pensé, debo estar alucinando. Le pregunté, Dave, ¿realmente lo estoy viendo? ¿Sabes si eso es real? Y me dijo que era real. Pensaron que ya estaban a salvo. ¡Hey! Pero para su horror, el bote seguía navegando en dirección contraria. No respondió al saludo. Parecía estar a kilómetros de distancia. Estaban tan debilitados que no podían hacerse oír por sobre el ruido del motor. En segundos, el bote estaría demasiado lejos como para escucharlos. Haciendo uso de sus últimas fuerzas, ambos gritaron. ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! 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 El barquero los oyó. En ese segundo decisivo comprendimos que íbamos a vivir. Yo gritaba y lloraba. Definitivamente fue el mejor momento de mi vida. El sol se estaba poniendo, el cielo era de un rosado brillante y Dave y yo solo nos mirábamos. Las lágrimas nos corrían por las mejillas. Fue algo indescriptible. Nos mirábamos el uno al otro, mirábamos al cielo y estábamos agradecidos de estar vivos. Dave y Crystal fueron increíblemente afortunados. Quien los rescató, un barquero local, los halló por casualidad en una vía fluvial muy pocas veces utilizada. Más tarde se enteraron de que los grupos de rescate habían pasado 4 días buscándolos, pero en ningún momento se acercaron siquiera al remoto lugar en donde habían terminado. Dave y Crystal nunca reanudaron su relación como pareja. Pero tras su horrible experiencia de 6 días, su amistad se afianzó aún más. Desde entonces, ambos han regresado al Amazonas.